Y la verdad que va a ser un honor poder charlar con ella, va a ser un verdadero placer reflexionar respecto de lo que significa este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ya está en comunicación con nosotros esta investigadora, por supuesto, de la República Argentina, es docente, también socióloga e historiadora. Estamos hablando de Dora Barrancos. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Es un verdadero placer y un honor para nosotros mantener esta charla con vos, Dora. Estábamos hablando al principio del programa, ¿por dónde tiene que pasar la reflexión? Después de un año de pandemia, un año en que visibilizó precisamente una desigualdad tremenda en relación a los varones, que dejó en evidencia también la situación de violencia intrafamiliar y intradomiciliaria que pasamos las mujeres. ¿Por dónde tiene que pasar la reflexión en este 8 de marzo 2021? ¿Por dónde y por quiénes? Debería ser una reflexión unívoca de las mujeres, obviamente, en primer lugar, pero también de los varones. Bien. Porque estas violencias tienen que ver absolutamente con la condición humana, que se precariza, que se hace más indigna. Ahí hay un principio fundamental que, en fin, no es solamente el derecho que esgrimimos las mujeres, es el derecho a una humanidad digna. Entonces, a mí me parece que hoy es el día de reflexión conjunta. Estoy segura que muchísimas más mujeres son interpeladas por el propio día de hoy, ¿no? A veces me han preguntado a quién interpela el 3 de junio, las movilizaciones tan notables de Ni Una Menos, sí. Y siempre he pensado que interpela más a las propias mujeres, ¿no es cierto? Bueno, tenemos hoy una necesidad de reflexión conjunta, de terminar con el flagelo brutal, sobre todo con las circunstancias que se han ido implementando probablemente. No tenemos datos estadísticos, tenemos los datos que se refieren a los femicidios en cuanto el concepto de femicidio estuvo obviamente en la percepción, pero por eso es difícil hablar de subas astronómicas del fenómeno. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque este es un fenómeno que hemos venido consignando de manera reciente en nuestras luchas. El concepto de violencia contra las mujeres es de la segunda ola del feminismo. Así que imaginemos todos los brutales acontecimientos letales del pasado. Y siempre me gusta recordar, hoy en otra emisora lo he dicho, hasta 1921, en que se reforma el Código Penal argentino, el Estado argentino eximía a los homicidas de mujeres cuando éstas habían sido ultimadas por razones de honor. Entonces, no me gustaría, como soy historiadora, asegurar cuestiones que no podemos corroborar. Lo que sí podemos corroborar es que cada vez más se extiende la más profunda intolerancia a los femicidios. Podemos corroborar que cada vez más la sociedad argentina despierta a esa circunstancia letal, que cada vez más entonces estamos prodigando motivos, sensibilidades que efectivamente propongan, sobre todo exámenes internos tendientes a observar, percibir con toda la magnitud del problema que significa el sistema patriarcal en nuestra sociedad. De esto se trata, de erradicar el sistema patriarcal. Si no erradicamos el sistema patriarcal, no podremos erradicar las violencias. Héctor. Dora, ¿cómo te va? Buenas tardes, te saluda Héctor Galeano. ¿Qué tal? Hola, Héctor. También un gusto para mí saludarte. Creo que la segunda vez, el año pasado también teníamos oportunidad de charlar con vos. Y estuviste presente en Santa Fe, creo que en rueda de prensa, Juan, y en 2018, 2017 también fue otro gustazo. Fue presencial aquella vez, así que estuvo buenísimo. Te quiero preguntar esto. Evidentemente, si uno se para sobre los Medio Oriente, ahí tiene un problema, un problemón, digamos, de la mujer sometida.
en el marco de una ideología y de una una ideología que tiene que ver con lo religioso, sobre todo, pero particularmente en Argentina y en América Latina, ¿qué percibís como el femicidio es un gran problema, digamos, está a la vista, son datos duros, pero, por ejemplo, los países de Europa han resuelto las asimetrías vinculadas a la distancia que hay por el mismo trabajo, mismo sueldo entre varón y mujer? ¿O esto también es un problema, sacando Medio Oriente, que uno podría decir tiene otras características, es un problema que es mundial? ¿O Argentina y América Latina tienen estas distancias más acentuadas respecto a la discriminación del hombre con la mujer en el mundo laboral, en el mundo cultural, en el mundo deportivo? ¿Cómo es tu mirada como estudiosa, como teórica y como historiadora del tema? Bueno, gracias, Héctor. Es una pregunta bien compleja. Yo creo que en general las sociedades europeas, la Unión Europea ha hecho enormes esfuerzos por ir limitando la tremenda divergencia que hay entre las oportunidades, las actividades, los tratos y demás entre varones y mujeres. Hay algunos países que han hecho una tarea encomiable, por ejemplo, Suecia, Noruega, Dinamarca. Hay otros países que han hecho mucha tarea y el resultado no es tan interesante. Sin embargo, quiero decir que ahí ha habido medidas, sobre todo de mucha transformación de mecanismos fiscales para, por ejemplo, paliar el diferencial de actividades masculinas, actividades femeninas, algo que esperamos que también se haga acá. Respecto de las violencias, miren, las violencias es un azote que ha disminuido relativamente poco en el mundo. Me refiero al mundo occidental, aquel en donde efectivamente ha habido más marcas de derechos que con respecto, por ejemplo, a los países medioorientales. A veces esas comparaciones son un poco odiosas. ¿Saben por qué? Porque nosotros también tenemos en nuestro territorio, sobre todo América Latina es uno de los territorios de mayor desigualdad en el mundo. Entonces, si por ahí nos situamos en algunas circunstancias muy específicas de nuestra geografía, por ahí podemos encontrar situaciones como las de Medio Oriente. ¿Está claro lo que quiero decir? Sí, claro, sí, sí. También hay granitos patriarcales, hay obstáculos graves. Entonces, para no ser enojosa la comparación, ¿no? Para no ser tenemos que ocuparnos efectivamente de erradicar el sistema patriarcal en todo y cualquier lugar de la Tierra. No me escapa que en este momento la Argentina, a pesar de todos los pesares, es uno de los países de América Latina en donde hay más construcción formal de derechos para las mujeres y las diversidades. Eso lo podemos, no quiero interpretarte, pero lo que decís es, en relación a la legislación comparada Argentina con el resto de América Latina, es una de las mejores situadas. Hay algunas sociedades que han conquistado muy bien esferas formales de derecho. Por ejemplo, Costa Rica, no puedo dejar de mencionar a Costa Rica. Aún México ha avanzado mucho, pero obviamente en este momento en la Argentina hemos conquistado una ley rarísima en América Latina, la ley que posibilita el acceso al aborto. Entonces, es un paso gigante. Y también la Argentina, debo decir, tiene una ley integral de lucha contra la violencia contra las mujeres. No todos los países de América Latina tienen leyes integrales, tienen parcialidades de leyes. También la Argentina modificó el Código Penal en orden a que cupiera la figura del femicidio. No lo dice así, no dice femicidio. En suma, desde el punto de vista de las formalidades del derecho, en Argentina tenemos una considerable saga de derechos. El problema es cómo desmembramos, cómo desarticulamos los hábitos, las conductas, las sensibilidades patriarcales. ¿Cómo hacemos un esfuerzo para avanzar culturalmente y desde luego también para que el Estado cumpla con todo lo que está embutido
dentro de las leyes formales que hemos conquistado. No, te iba a decir que todo ese corpus legal lo tiene que terminar operando gente que tiene 30 años tal vez de poder judicial, con todo, bueno, con todo lo atávico que eso significa, ¿no? Con todo lo culturalmente atávico que arrastra, ¿no? Y por eso estamos diciendo que necesitamos una profunda transformación del Poder Judicial, ¿eh? Y hoy hemos arrancado algo muy simpático, decimos necesitamos un Poder Judicial justo, transformado, y bueno, que sea feminista, ¿eh? Que sea feminista quiere decir que sea justo, ¿eh? Eso... que sea absolutamente, digamos, y esto que vos decís es algo muy importante. Bueno, creo que hoy apareció una nota mía en la que lamento muchísimo que todavía no haya una reforma de las escuelas de derecho, porque en general los profesionales jurídicos, las profesionales, vienen a saber perspectiva de género casi en la situación de posgrado. Durante el grado hay muy poca información respecto de perspectiva de género. Generalmente se hace tarde, cuando ya se han formado. Bueno, todos son estos empeños los que nos esperan por delante para obtener un poder judicial feminista. Dora, y me parece importantísimo esto que estás trabajando sobre los últimos segundos de la entrevista, porque hoy precisamente hubo una reunión en el Consejo de la Magistratura en donde se estuvieron trabajando precisamente temas como el registro de juzgados sin perspectiva de género, sanciones para aquellos juzgados también que no tengan perspectiva de género y que se aparten precisamente de esta mirada, y también para poder revisar algunas causas en donde precisamente no se ha incluido esta perspectiva. ¿Vos qué análisis podés hacer de la intervención de la justicia argentina, sobre todo en los últimos casos, y cuál es rápidamente, y apelando a tus palabras, el cambio más importante y más rápido que debe efectuarse precisamente en esta área del Estado? Bueno, también quiero ser justa. Hay una parte importante del Poder Judicial que se ha modificado, que se ha transformado. Yo podría contarles aquí, no tenemos tiempo, pero en otro momento, fallos notables, ejemplares, y no en la capital federal. Me refiero que son fallos que se han transitado escenarios como Mar del Plata, Tucumán, en fin, son fallos ejemplares. Bueno, debe haber una emulación de esto. Además, tiene que cumplirse con lo que dice la ley Micaela. La ley Micaela es muy clara. Todas las agentes del Estado tienen que estar entrañadas en la ley Micaela. Esto es ley. Entonces yo creo que sí, que van a sobrevenir grandes transformaciones. Eso esperamos. Y que la gente más joven efectivamente va a tener, no puedo dejar de ser optimista sobre esto, una sociedad mucho más justa, mucho más paritaria. Dora, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tenga buenas tardes. A ustedes.